La historia inicia hablando de este hombre, el duque Lucas Stanton, un hombre que desde joven ha sido conocido por su apellido, porque para ese hombre que posee prestigio y riquezas, siempre hubo rumores desagradables alrededor, porque el duque Stanton era conocido como la bestia sin sangre ni lágrimas, y también esto, porque ese día, viendo nosotros esta linda señorita llamándole a alguien, porque su Alteza el Duque ha ido a verle, mencionando esta chica, que ella se convertirá en la esposa de esa bestia. Aquí pasamos al ducado de Stanton, mansión del duque, donde vemos a la chica de antes. Esta es Nadia Massa, en su día 1. Esta se preguntaba qué debe hacer, pensando que tiene tanto miedo que su cuerpo no deja de temblar en sus pensamientos, aferrándose alegremente a su fantasía, la cual es comer mucho, pero entre ello, pensando que si se desmaya en la primera noche sería un gran insulto, preguntándose esta que por qué él propuso matrimonio a una mujer que pertenece a la familia de un simple varón, porque ella no deseaba tener esa mala suerte ni por un momento, ni ella ni su familia. Recordando, cuando este chico decía que no puede dejar que su única hermana se vaya así como así, pero este hombre dijo que Nadia debería haber tenido un prometido. Y la protagonista menciona que de hecho si hubiera sido alguien de otra familia ducal habrían tenido la valentía de negarse, pero no pudieron negarse ya que el adversario era muy malo, porque el duque es una bestia de más de 2 metros de altura, que come niños y disfruta de las matanzas. Ante esto Nadia tiembla, pensando que el duque siempre fue objeto de tales rumores, eligiendo a alguien como ella que nunca ha conocido, y ésta se pregunta si debería al menos haberlo mirado bien a la cara, poniendo un pero, porque nunca hizo contacto visual porque estaba muy nerviosa. Esta piensa que ni siquiera está mentalmente preparada todavía, preguntándose qué debería decirle cuando entre en la habitación. Viendo nosotros como más afuera alguien también camina, abriéndose esta puerta frente a la protagonista, quien se sorprende bastante, desconcertándose al ver frente a ella esta figura. La protagonista piensa que realmente ha entrado, mientras fue hacia otro lado, viendo como en ella cunde el pánico, mientras gobierna en el lugar un silencio. Esta piensa que están en la misma habitación, su marido, con quien se casó ese día. Esta toma su pecho, y piensa que tranquila, mientras cierra sus ojos con bastante fuerza, mencionando que ya que no pudo rechazar su propuesta de matrimonio, ahora ya no tienes a dónde huir. Esta intenta abrir uno de sus ojos mirando al duque Lucas, pensando la protagonista que está oscuro, así que no puede ver con claridad su rostro. Esta vuelve a preguntarse qué era lo que decían los rumores, porque mide más de 2 metros de altura, y tiene el cabello despeinado y, viendo nosotros como él abre los ojos, porque es una bestia. Ante esto la protagonista se ve muy nerviosa y sorprendida, suspirando pensando que una bestia. Ella empieza a emitir un sonido, y mientras la vemos temblar bastante asustada, sigue emitiendo el mismo sonido, y piensa que no puede ser. Preguntarse que cómo puede tener el hipo, preguntándose si debería cerrar la nariz, omitiendo esa idea, porque es de mala educación, o si debería tomar agua, pensando que no tiene nada de agua, pero también piensa que no debe humillarse más delante de él. Y esto, mientras Lucas le mira bastante firme, pero esta piensa que bueno, no tiene nada que decir, preguntándose si está enfadado, y esto mientras sigue con el hipo, preguntando esta misma, que cómo se atreve a tener hipo, o que qué pasará si se enoja por eso, imaginándose que le echan, mencionando que puede que culpe a sus padres, diciendo que su educación es el problema. La protagonista se ve muy mal, porque en su primera noche le ha dado hipo. Esta intenta mirar, pero vemos como Lucas sigue con su misma mirada, ante lo que la protagonista sigue llorando, y esta menciona que tiene que huir, pero también menciona que tiene mucho miedo, viendo que Lucas intenta hablar. La protagonista se desconcerta, preguntándose que qué es lo que está diciendo. Lucas dice que detrás, mientras vemos una botella al aire, Lucas le dice que detrás de ella, y ante esto la protagonista se desconcerta, mientras vemos la sombra de la botella encima suyo. Harold Lucas se lanza para atraparla, sosteniendo la protagonista y agarrando la botella. Viendo este escenario, que en cualquier otra historia debería ser romántica, ya que viendo a tal protagonista masculino al final no está tan mal. Viendo nosotros la perspectiva de Lucas, y por otro lado, viendo la perspectiva de Nadia, la cual es bastante impactante, y esta lanza un fuerte grito,
un grito que se escuchó fuera sorprendiendo a las criadas. Preguntando a este hombre que qué ha sido eso, esta mujer llama al señor Jade, porque los gritos de la duquesa vienen desde la habitación. Este es Allen Jade, el mayordomo del Palacio Staton. Viendo nosotros como alguien llama a su Alteza, este es el mayordomo, quien dice que él es Jade, preguntando que qué está haciendo allí dentro, o si puede entrar. Este piensa que la puerta ya estaba abierta, mientras le abre, desconcertándose y aterrándose, ya que frente a él se ve esta escena que haría que cualquiera se confunda bastante, porque lo que es vino parece sangre. Desconcertándose Lucas, viendo nosotros el rostro de Jade, el mismo que llama el duque, y le pregunta si ha hecho que su novia se desmaye desde el primer día, pero Lucas se ve enojado, y grita que no es su culpa. Este pone a la protagonista sobre su cama, pidiendo duques que primero salgan y hablen. Pero una vez fuera, Jade dice que se trata ese tipo de historia, porque en realidad la posición de la duquesa es la siguiente, porque se casó con un hombre del cual se lo había escuchado su nombre, y como se enfrentaba al gran duque, debió haber tenido que soportar una gran presión. Este pone un pero, porque aún así se desmayó, y dice suponer que se debe a la influencia de su Alteza. Pero Lucas grita que él nunca intentó asustarla, y este se queda en silencio y se ve tembloroso, porque no intentó asustarla. Él se queda pensativo mientras cierra su puño, recordando todas las expresiones de la protagonista, llamando el duque a Jade mientras se ve bastante serio, preguntando que si acaso da mucho miedo, pero mencionan que en realidad Lucas también, porque él no nació de esa manera, recordando aquel triste momento, pero entre medio de una mujer decía que el niño, porque es muy cruel, porque la duquesa fue secuestrada por rebeldes, y el duque Staton trató de salvarla, y quedar solo una edad tan temprana, el futuro de Staton también es sombrío. Pero en ese momento, alguien le gritaba a Lucas, y Lucas llamaba a su abuelo, el mismo que le dijo que ahora él era el único heredero de Staton, y si perdían también, su familia estará acabada. Este le dijo que a partir de ese momento él le educaría personalmente, porque si no prefiere ser un debilucho, le pidió a Lucas que sea un monstruo. Pero en ese instante llaman al duque Jade, quien le pregunta si le está preguntando si tiene miedo, o si está buscando una evaluación sobre eso. Lucas le dice que sí, y le pide que se sienta libre de responder honestamente. Y Jade dice que desde su punto de vista su Alteza seguramente él luce como un oso parado en sus pies. Esto desconcerta a Lucas, quien se pregunta si un oso parado en sus pies, pero Jade dice que él, y le pregunta si acaso no fue él quien dijo que se sienta libre de responder honestamente, porque tal vez no parece un oso, parece una bestia. Pero Lucas le pide que no exagere al hablar sobre algo que no sabe mentir, preguntando si un oso o una bestia, y dice que no importa lo que otros vean, entre ello poniendo un pero, ¿por qué no quiere hacer que su esposa le vea como un monstruo? Ante esto Jade piensa que es un desastre, porque nunca había estado tan ansioso antes, y este piensa que no puede dejarlo tampoco, diciendo Jade que él es un hombre popular con el sexo opuesto, y le pide al duque que le deje ayudarlo, porque tal vez haya una solución. Pero primero quiere que le permita hacerle algunas preguntas. Jade le pregunta a Lucas que qué clase de persona es la duquesa, pero este se queda en silencio. Y Jade dice que bueno, y pregunta si no tuvieron antes algún tipo de interacción antes de que le propusiera matrimonio. Lucas se queda en silencio, y Jade piensa que eso no funcionará, pidiendo que bajen el nivel de las preguntas. Preguntándole Jade al duque si al menos sabe el nombre de ella, mencionando que es lo más bajo que puede hablar, diciendo el duque que es Nadia. Nadia más Staton. Y esto, mientras debajo de todo ese descuido se ve un duque sonrojado. Pero Jade dice que casarse con alguien con quien nunca tuvo una relación antes, pregunta si acaso eso es un secuestro, pero Lucas dice que no hubo oportunidad, porque no pudo quedarse por mucho tiempo en la capital. Pero Jade dice que sin embargo hay algo más, preguntando que qué tan avergonzada se sintió la dama cuando vio al duque por primera vez, porque si eso pasa, ella podría desmayarse siempre, diciendo Jade que ya es tarde para él, poniendo un pero, preguntándole que por qué no se acerca a ella lentamente, por ejemplo, invitando a su esposa a cenar, porque primero llamará a un barbero experto que lo rasure, y debe darle algo que le agrade, como un regalo, y si habla con ella de forma amigable, ella definitivamente se abrirá con él. Ante esto, Lucas se pregunta que cómo que cenar a solas con Nadia,
y este se vuelve a ver sonrojado. Y Jade pregunta si se preparará así, diciendo Lucas que confiará en él solo esa vez. Jade dice que bien, y primero van a buscar a un buen barbero, pero ahora a tomar un descanso. Viendo nosotros cómo queda Lucas, el mismo que suspira, mencionando que aunque ahora se arrepiente, no sabía que aceptaría cuando se lo propuso, recordando que Leonard dijo que lo tenía que hacer, pensando que en primer lugar no lo estaba escuchando. Pasando nosotros un poquito atrás, exactamente hace 3 meses en la capital. En ese momento alguien llamaba a Lucas, y le preguntaba que por qué lucía tan cansado. Era este chico, que le preguntaba si tiene resaca, porque eso es raro, y él está completamente bien luego de que bebieran juntos. Este es Leonard Maudrilla, príncipe heredero del imperio. Pero Lucas le preguntó a Leonard si él es un monstruo, y el príncipe dijo que eso es rudo, porque el alcohol es solo un poco fuerte. Pero este dijo que por cierto, porque conforme pasa el tiempo él se ve más brutal. Lucas le preguntó que qué dice, y Leonard le recuerda que eran tan lindos cuando crecían juntos en la capital, y entonces se fue al ducado, y se convirtió en una persona completamente diferente. Este le pregunta si tiene intención de regresar ahí otra vez, pero Lucas dice que el lugar al que regresará es al ducado, pidiendo que por favor le deje ir ahora, porque no hay nada que hacer ahí, preguntando si no es correcto. Ante esto, Leonard le dice que si regresa, le pregunta si no volverá hasta que le llame, pero Lucas le dice a que todo lo que necesita es acudir regularmente al Día Nacional de Fundación del Ducado, y le pregunta que qué más quiere, pero Leonard le pregunta si quiere celebrar su cumpleaños, porque es su único amigo. Ante esto Lucas se ve raro, pensando que quiere gritar lo maravilloso que es su cumpleaños, imaginándose esto mientras le da patada al príncipe, preguntándole que por qué le llamó ahí, al falso, poniendo un pero, porque no puede decirle eso al príncipe, y aunque nunca le ha ofrecido su lealtad, como duque del imperio tiene la obligación de servir al emperador en contra su voluntad, y Leonard siempre ha usado su relación para hacerle enojar. Diciendo Lucas que no tiene la intención de quedarse en la capital, preguntándole que por qué diablos no puede quedarse, porque aunque el ducado es rico, no es tan bueno como la capital, y hay muchas cosas que puede disfrutar ahí. Lucas dice que no le interesa, y Leonard le pregunta si no está aburrido, porque ha estado atrapado en el campo desde que era joven, preguntándole si acaso no piensa casarse. Lucas le pregunta que por qué menciona eso ahora, porque de todos modos su majestad no está planeando casarse tampoco. El príncipe dice que se casará, y puede casarse tarde o temprano en cualquier momento, porque simplemente no hay alguien que atrape su atención por ahora. Pero Leonardo pone un pero, porque él no tiene razones para no hacerlo, preguntándole si realmente le da miedo el matrimonio, o si es por sus padres. Ante esto Lucas llama a su Alteza, porque incluso si no presiona así, el duque de Statton no desobedecerá a la familia imperial. Esto sorprendió a Leonard, y Lucas dice que el ducado sigue siendo un feudo del imperio, y siempre responderá al llamado de su majestad en cualquier momento, pidiéndole que no se preocupe, porque Statton no amenazará a la familia real de ninguna forma. Así que por favor, pide que le deje de llamar ahí para revisar su lealtad. Dejando al príncipe en silencio, mencionando Lucas que terminó señalando algo que no era necesario decir. Sin embargo, no es como si dijera algo ofensivo, porque la capital es un lugar tan frágil como una flor, y cada noche en el banquete sus sentidos se adormecen cuando mira a los nobles, y no encaja en lo más mínimo, porque por ello se siente infinitamente estúpido, y si se queda en un lugar como ese por mucho, realmente podría perder su mente. Pasando nosotros a otro lado, viendo al duque Lucas bastante afligido, y esto por una resaca, pensando él que no lo sabe, pero no quiere pensar nada más. Esto mientras vemos a una chica que se asusta y grita bastante fuerte, pidiendo que le salven, gritando que apareció un oso en el jardín, pero era el duque que se había lanzado allí, gritando la chica que huyan, preguntándose Luca que qué pasa ahora, pensando que si alguien reporta eso, solo necesita revelar su identidad, porque solo se acostó para descansar, y se irá tan pronto como le pase la resaca, porque el sol es muy cálido en ese momento, y por ahora así está bien. Pero este se desconcertaba al ver algo, viendo cómo esta chica pidió disculpas, preguntando si está él bien, porque lo ha estado observando por un tiempo, y cayó en el suelo y no se ha levantado, y él le preguntó si necesita ayuda, siendo esta Nadia.
Pero en ese instante el duque tapa su cara, pensando que debido a que la luz del sol es fuerte, sus ojos. Pero nadie exclama adiós, mientras vemos otra chica a su lado, y Nadia dice que debe estar muy enfermo, preguntando si deben llamar a un médico, pero la chica de los lentes le pide a Nadia que se detenga por favor, y que solo se vaya, porque podría ser una persona peligrosa. Pero Nadia pregunta que cómo puede hacer eso, porque no puede dejarlo así sin cuidado, y necesita ayuda. Pero el duque piensa que podrían dejarle solo, porque en realidad en una ciudad tan individualista, nunca pensó encontrar a alguien tan amable. Y Nadia decía que se quedara con esa persona a su hermana, pidiendo que por favor, le pregunta si podía llamar a un doctor, pero ante esto el duque trataba de ver, pensando que cada vez hay más y más gente a su alrededor, viendo nosotros a las personas comentando, preguntando uno qué estaba pasando, diciendo otra creer que era un oso, pero en realidad es un hombre enfermo, y Lucas piensa que si realmente le revisa a un médico ahora, la noticia sería impactante, ya que tendría un titular. Pensó que era un oso, pero era el duque de Staton. Y este piensa que el ducado quedaría avergonzado con eso, viendo nosotros como él intenta levantarse, pero nadie le pide que por favor sea paciente, porque su hermana fue a llamar a un doctor, y podrán revisarlo muy pronto. Ante esto el duque suspira, y grita que no, porque está absolutamente bien, poniendo ante esto Nadia un pero, porque está sudando mucho. Lucas dice que eso no es la gran cosa, pero él se desconcerta, y esto al mirar el rostro de Nadia, quien parece un ángel, diciéndole que estará en peligro si se deshidrata, pensando Lucas que ella es, pidiéndole Nadia que por favor use ese pañuelo, preguntándose Lucas si es un ángel, este extendía su mano para tomar el pañuelo, preguntándose si está realmente bien tomarlo, pidiendo esperar, porque se tocaron las yemas de sus dedos, y él se veía bastante sonrojado. Este empezó a correr, desconcertando a Nadia, la misma que le preguntaba al señor que a dónde va. Lucas se preguntaba que cómo que señor, y Nadia le pedía que espere un momento, porque no debe sobrecederse. Esta volvió a llamar al señor, pero Lucas empezó a correr bastante, llegando hasta un lugar, y más sonrojado, Lucas piensa que ella le llamó señor, mencionando que nunca había escuchado algo como eso en toda su vida, recordando aquellos rumores, porque solo se hablaba de que el duque era una bestia, y que se le notaba con solo mirarle, poniendo un pero, porque ella con su dulce voz, cae al suelo y se ve algo afectado, y mientras se ve muy triste, piensa que incluso tiene bordados elaborados, y debe haber sido su pañuelo favorito. Mencionando que sin embargo, se lo dio a un vagabundo desconocido, preguntándose si eso significa que no solo hay personas como Lanner en la capital, personas que solo ven por sus intereses, y solo se preocupan por ellos sin conocer sus deberes. Y a diferencia de lo que ha visto desde pequeño, su bondad fue claramente sincera. Se pregunta, que por qué mientras más piensa en ella, por qué más se le palpita el corazón, se pregunta si sufre de un ataque cardíaco, y vemos que su cabeza está muy roja. Pero él se sorprende, porque esas letras al lado del bordado, estando aquí el nombre de Nadia, preguntándose Lucas si ese es su nombre, quedándose en silencio, diciendo Nadia, preguntándose que cómo puede verla de nuevo, porque probablemente, se pregunta si debería ir al parque, porque cuando la encuentre podrás revelar su verdadera identidad, preguntándose que qué debería hacer, que qué debería hacer después, pasando a nosotros a otro lado donde llaman a Lucas, es Lanner, quien le pregunta que por qué fue ahí esa noche, o que por qué fue directamente al Palacio Imperial, por qué hace justo 3 días había resuelto marcharse, y le pregunta que qué viento sopla en ellos, esto mientras Luca está en silencio, diciendo que está ahí, porque la única persona a la que puede pedir consejo es a su majestad. Y Lucas le pregunta si él es bueno lidiando con mujeres. Lanner pregunta si bueno, porque es más de lo que cree, pero Lucas le pide que entonces por favor escuche seriamente, preguntando que cuando se encuentra a una mujer que le gusta, le pregunta que qué debería hacer. Aquí vemos a Lanner, pensando suponer que escuchó mal, siguiendo con su pintura. Pero volvemos a ver a Lucas bastante alterado, porque cuando se encuentra a una mujer que le gusta, esto asusta a Lanner, y Lucas le grita que le preguntó que qué debía hacer. Ante esto Lanner está muy pálido, porque ahora, le pregunta si significa que no escucho mal, o pregunta que quién es esa mujer. Lucas se queda en silencio, y dice que de hecho solo sabe su nombre,
porque ella le confundió con un vagabundo, y es una mujer como un ángel, y cree que fue amor a primera vista. Esto emociona bastantísimo a Leonard, quien se ríe a carcajadas. Este empieza a reír, y dice que vaya varias veces. Esto enoja muchísimo a Lucas, quien le pregunta si terminó de reír, pero Leonard dice que no, aún no, y sigues riendo carcajadas. Pero Lucas se ve muy sonrojado, y le dice que está hablando en serio, pidiendo que por favor le diga. Pero Leonard le pregunta que qué dice, y Lucas pregunta que qué debe hacer ahora, que qué debe hacer para verla otra vez, y pregunta que qué debe hacer para luego de encontrarla. Leonard tiene lágrimas en sus ojos de las carcajadas, y le pregunta si ni siquiera sabe hacer eso, y Lucas pregunta que cómo vas a saberlo, porque ha entrenado para el combate desde que era pequeño. Y aquí vemos la carrera de Lucas a los 7 años, solo, a los 14 sigue en la pubertad, y a los 20 años, adultos y con barba, y todavía, solo, y Lucas se ve enojado, porque vivía en una unidad donde solo había soldados. Pero Leonard dice que entonces no tiene opción y le ayudará, pero debe decirle qué quiere hacer con esa mujer. Lucas pregunta que cómo que qué quiere hacer, y se ve algo nervioso. Y Leonard dice que si la puede encontrar, pregunta si eso será todo, o que si lo que quiere es iniciar una relación. Lucas dice que por supuesto, espera que puedan continuar con una buena relación. Pero Leonard dijo que entonces solo hay una cosa que tiene que hacer. Este le dijo que debe pedirle matrimonio, cosa que asustó bastante a Lucas. Y Leonard le preguntó que por qué no quiere casarse, porque ama a una mujer, pero no puede tomar la responsabilidad. Este dijo que bueno, porque debe ser una terrible persona a diferencia de lo que parecía. Ante esto Lucas pone un pero, porque podría sorprenderse, porque ni siquiera sabe quién es. Pero Leonard se ríe extrañamente, porque él ya lo dijo, ella es un ángel, y si fuera realmente una mujer hermosa, podría ya tener una pareja, y si se propone y obtiene la aprobación, puede iniciar con citas. Aún así Leonard pone un pero, porque si se rehúsa, significa que ya tiene una pareja. Pero aún si es rechazado, la propuesta de matrimonio, pregunta si no es una oportunidad para una conversación, imaginando lo que Lucas debería decir, porque se ha enamorado de ella y le ha perseguido desde que trató de salvarle, y Leonard le pregunta si primero no debería anunciarle su presencia, mencionando Lucas, que luego de escucharlo todo tiene sentido, y por esto él tomó una decisión, pensando que después de todo, las personas con habilidades son completamente diferentes. Viendo nosotros como Leonard reía, y le preguntaba a Luca que qué iba a hacer, que si va a deambular buscando el amor por el resto de su vida, o si asumirá el reto con valentía, volviendo a nosotros al presente, donde Lucas dice ja, preguntándose que a qué se refería con desafío, porque ni siquiera debió escuchar a ese bastardo, y le alegró cuando el matrimonio ocurrió rápido, pero si Nadia realmente es infeliz. Este se pregunta que cuál es el punto de todo eso, pero en ese instante ve a una criada, y llama a Ana, preguntándole que cómo está Nadia ahora. Esta es Ana Brever, niñera de Lucas y jefa de las sirvientas, diciendo a Ana creer que él debería ir a verla inmediatamente, porque la fiebre de su esposa está empeorando, y ya ha pasado un día y no ha sido capaz de despertar. Viendo nosotros a Lucas abrir esta puerta, siendo este doctor quien le recibe, y llama a su Alteza el Duque. Pero Lucas pregunta que cómo se encuentra su esposa, y el doctor dice que ella no está en buena condición, y todo lo que pueden hacer es esperar y ver qué pasará mañana. Pero el doctor pregunta, que si acaso la duquesa es de la capital, porque supone que fue un largo viaje en carruaje, y puede ser que fue demasiada presión en su cuerpo. Pero Lucas piensa, que definitivamente eso también es su culpa, preguntándose si ella siempre está muy nerviosa cerca de él, porque es normal que se sienta mal, y esto mientras quitaba el anillo de Nadia, y le decía que lo siente, porque entonces él, si hubiera dicho algo que le hiciera feliz, ella no tendría tanto dolor. Pero en ese instante vemos que alguien exprime un paño, y alguien se pregunta que quién, es Nadia, quien se pregunta si hay alguien cuidándole, esta se pregunta si son su familia, si su hermana Elia, o su hermano Anderson. Pero esta se sorprende y pide esperar, viendo frente a ella a Lucas, pensando que es un oso. Nadia se vuelve a sorprender, y grita que es un monstruo. Pero bueno, esta se cae y se desconcerta, preguntándose si fue un sueño. En ese instante llega Cindy, la dama de honor de Nadia, y Wendy, quien ejerce el mismo papel. Ambas le gritan a la duquesa,
porque escucharon su grito desde la habitación. Vemos que una de estas chicas se enoja, preguntando si a alguien amenazando a su señorita, pero la protagonista dice que no, solo se cayó de la cama mientras estaba soñando. Esta suspira, y Cindy pregunta que de dónde vino ese sonido, desconcertándose, pero Wendy dice que probablemente la señora solo tiene hambre, y la protagonista piensa que realmente quiere desaparecer. Pero Cindy se sorprende, y pregunta si deberían preparar su comida, o si necesita algo más, y la protagonista piensa que solo quiere que salgan de la habitación, por favor, preguntándose si así es la vida de una duquesa, mencionando que su hospitalidad es muy generosa, y desde la primera noche las cosas fueron un desastre, y ya ha pasado un mes así, y cada día sirven la comida más deliciosa, y también le cuida mucho. Sin embargo, siente como si estuviera en una prisión, porque en el último mes nunca ha visto al duque, y esa mañana faltaba su anillo, preguntándose ella si estará él planeando algo malo, pensando que se desmayó cuando lo vio la primera noche, y a lo mejor está enojado con ella por eso. Pero en ese instante Cindy llama a la señora, y le pregunta si hay algo que le esté preocupando. La protagonista suspira y dice que nada, y pregunta si por casualidad sabe dónde está su excelencia el duque, ante lo que Wendy se sorprende, porque él está en su oficina ahora, y ésta le pregunta si desea que lo llame. La protagonista dice que no, y pide que por favor no haga eso. Pero en ese instante Cindy se sorprende, y Wendy llama a la duquesa, viendo a nosotros que la protagonista se queda viendo algo. Pero a esta le preguntan si está ella bien, y la protagonista piensa que no puede ver al duque, y esto mientras cayó un plato y la taza, pensando que no puede mirarlo después de ese error, porque solo pensar en eso le hace estar más nerviosa, y quizás, se pregunta si sería mejor si solo le escribiera una carta a su familia, porque podría pedirles que le ayuden a disculparse con el duque, poniendo un pero, porque tal vez. Esta se pregunta si podría romper ese matrimonio, pasando nosotros a otro lado, donde se veía el mayordomo de la mansión. Este mismo se sorprendió, pensando que ese cabello rubio ondulado. Este llamó a la duquesa, la misma que se cubría, preguntándole Jade que qué está haciendo ahí, o que dónde están sus sirvientas. La protagonista pensaba que ese hombre, se preguntaba si su nombre era Jade, y la protagonista dice que solo va a escribirle una carta a un amigo, viendo el señuelo que ella hizo, mencionando que las criadas también se quedaron atrás. Y la protagonista dice que hay demasiadas habitaciones en ese palacio, así que se perdió. Y Jade piensa que sería peligroso para ella estar sola en una noche como esa, y este se pregunta si debería llevarla a su habitación, poniendo un pero, porque el duque dijo que le den a Nadia todo lo que ella quiera. Y Jade llama a la señorita, porque si no le importa, este dice que tal vez pregunta si puede ayudarle a encontrar la habitación. Esto sorprende a la protagonista, pasando a nosotros a otro lado, donde vemos esta llama y a Jade viendo la protagonista, pensando que aunque ella aceptó siente que no está a gusto. Este se pregunta que qué debería hacer en una situación como esa, llamando Jade a la señora. La protagonista se asusta. Wyatt le pregunta a esta misma que por qué dejó atrás a sus sirvientas. La protagonista dice que eso, lo que pasa es. Pero Jade le pregunta si ella está bien, y dice que no es tan importante, solo quería saber si hay algo que le preocupe, y le pide que se calme, por favor, porque Su Alteza le pidió cuidar especialmente de ella. La protagonista pregunta si el duque, y Jade dice que sí, porque si se siente enferma o tiene algún dolor, recordando cuando Jade llamó al señor, y le preguntó que a dónde iba, porque su esposa despertará pronto, preguntándole si se siente incómodo ahora, diciendo el duque que es por eso que se va, porque no quiere que su esposa se asuste cuando le vea otra vez, y el duque siempre le pregunta si ella está bien, pero ante esto, la protagonista se pregunta que qué sucede, que por qué no está enojada con ella, pensando que no lo ha visto por un mes, y pensó que estaba enojado, preguntándose si es una persona más comprensiva de lo que pensaba, pero justo eso, porque su apariencia es un poco aterradora. Pero Jade dice que por cierto a la señora, le pregunta que qué piensa de una visita del duque. La protagonista se sorprende por esta pregunta, y Jade dice que Su Alteza dijo que el nuevo anillo ha llegado, y cuando descubrió que su esposa tenía manos sensibles, dijo que reharía el anillo solo para su esposa. Esto sonroja mucho a Nadia, quien se pregunta que qué tipo de persona es el duque, porque no tiene idea de qué está pensando, poniendo un pero,
porque también es una adulta ahora, y si solo pudiera escapar de ahí, y esto mientras vemos lo que ella escribía, porque era una carta pidiéndole a su papá que por favor le ayude a irse de ahí. Poniendo otro pero, porque ese amor que tiene él por ella. Mencionando que no quiere vivir sin conocer la verdad. En ese instante la protagonista se pone en pie. Guaye llama a la señora, y la protagonista le dice a Jade que ella debe hacer como él dijo. Esto sorprende a Jade, y la protagonista le pregunta si puede llevarle a la habitación del duque, pero por otro lado en ese mismo momento, en la habitación de Lucas, vemos que este tiene un papel en su mano, pensando que Jade dice que es importante para ellos hablar primero, poniendo al duque un pero, preguntándose si acaso no es una tontería precipitarse a ciegas, mencionando que en la guerra donde la victoria o derrota está en juego, la información es más importante que nada, y en todo enfrentamiento ha obtenido información, y comprende las capacidades de sus esfuerzos. Entonces, pregunta que cuál estrategia debe usar para eso, este piensa que eso no es una guerra o algo similar, y golpea su mesa diciendo demonios, mientras Ana se queda viéndole con un rostro patético. Pero esta misma le dice al señor que su puño es más fuerte que la roca, y es sorprendente, porque ese ritmo destruirá la mansión y construirá una nueva. Preguntando ella que cuántas veces él golpeará ese escritorio, y esto mientras se ve muy enojada, diciendo Lucas que es porque se trata de un tema muy serio a Ana. Preguntando que cuando traerá Jade a ese barbero, diciendo a Ana que no pueden llamar a cualquiera, preguntando si no cree que pierde la paciencia rápidamente, diciendo el duque que bueno, porque si el barbero no va el próximo día lo solucionará por él mismo, porque es solo una barba y no algo peligroso, y lo arrancará y la destruirá. Viendo como Ana lo imagina como un oso pero esta misma dice que llamará a Jade y le preguntará, pidiéndole que solo se calme. Pero el duque dice que le preguntará él mismo, pidiéndole que solo salga de ahí, pensando que es cierto que se ha sentido más ansioso los pasados días, y ha sido casi un mes desde que dejó a Nadia sola, y se pregunta si no se sentirá asustada cuando haya cortado su barba, mencionando que se teme que Nadia pueda morir si le ve así de nuevo, porque su rostro se volvió pálido y su cuerpo cayó impotente. Pero en ese momento alguien llama a su Alteza, y le pregunta si está dormido, porque es Jade. En ese instante Lucas grita que demonios a Jade, y le pregunta que dónde había estado, porque dijo que llevaría a un barbero experto. Saliendo el duque, mientras la protagonista también estaba ahí, preguntando a Lucas que cuánto le hará esperar, viendo que la protagonista se sorprende, y Lucas se queda en silencio. Nadia le pide disculpas a su Alteza, y esta dice que es la esposa de su Alteza mientras se sonroja, y su nombre es Nadia. Aquí pasamos más adelante, y la protagonista piensa que guau, porque esa habitación es completamente diferente a donde duerme, y se pregunta si no parece ser un poco simple, pero Lucas llama a Nadia, diciendo saber que esa habitación es poco confortable, pero le pide que se sienten para hablar. La protagonista se sorprende, y dice que no, ahí está bien para hablar, y deben hablar. Y Nadia piensa que está muy nerviosa, preguntándose que qué debería hacer o que qué debería decir, pero Lucas le pregunta a Nadia si desea beber un trago, porque tal vez es muy fuerte para ella, pero es todo lo que tiene por ahora. Nadia se sorprende y le da muchas gracias, pensando que está realmente sedienta y va a probarlo. Pero en ese instante esta hace un fuerte sonido asustando a Lucas, el mismo que llama a Nadia. Nadia se ve muy sonrojada, y Lucas dice que puedes llamar a alguien inmediatamente para que lleve algo de agua. Pero Nadia dice que está bien, solo está sorprendida, pensando que su estómago se sentía caliente, pero se siente más y más relajada. Esta sigue bebiendo, asustando a Lucas. Y Nadia llama a su Alteza, diciéndole a Lucas que fue ahí porque quería hablar con él directamente, porque se suponía que lo conocería antes hace tiempo, pero no había podido y quiere disculparse por lo ocurrido ese día. Lucas se ve algo preocupado, y le dice que no necesita disculparse. Ante esto nadie pone un pero, porque se desmayó en su primera noche, así que tendría razones para estar enojado, porque en ese momento había estado preparando la boda por mucho tiempo, y estaba muy nerviosa porque conoció a muchos invitados, y no es porque tenga miedo a él, a su Alteza. Esta dice que ella se disculpa, y le pide que no se enoje con ella, por favor. Pero Lucas dice que para ser honesto no estaba para nada enojado. Nadia dice que entonces
Le pregunta que por qué no le quería ver. Ante esto Lucas suspira y se da en su cara, y Nadia piensa que lo sabía, el duque no le ama. Aquí hay unos malentendidos, y el duque se pregunta que cómo se supone que arreglará eso, y nadie dice que así pues, le pide que sea honesto con ella. Esta quiere que solo le diga que no quiere volver a verle de nuevo, debido a que le odia. Esto mientras ella llora, porque fue a su habitación sin saber qué era lo que pasaba. Lucas dice que eso no es cierto, no le odia, y no importa lo que ella haga. Pero Nadia pone un pero, porque como su novia no ha hecho más que actuar de manera vergonzosa, y su excelencia. Esta le pregunta si está arrepentido de ese matrimonio, y Nadia dice que todo el mundo dice eso, porque a su Alteza no le importa quién es la novia, y esto le preocupaba, diciendo Nadia que los rumores eran debidos a que solo él quería casarse, así que parece que solo escogió a alguien y le propuso matrimonio. Lucas le dice a Nadia que eso no es cierto, porque realmente requiere, y solo quería casarse con ella. Nadia pregunta si entonces es realmente su esposa, poniendo otro pero, porque después que se convirtió en su esposa. Le pregunta que por qué le dejó sola, por qué dice que no estaba enojado, y además debido a que no hay nada de qué preocuparse. Le pregunta que por qué hizo eso, porque siempre imagino que le pediría el divorcio. Lucas dice que el divorcio no, y Nadia dice que no desea el divorcio. Pero Lucas llama a Nadia y le dice que siente mucho haberle dejado sola todo ese tiempo, poniendo un pero, porque siempre sintió que ella le tenía miedo, así que quería darle tiempo suficiente para acostumbrarse a él, porque tampoco ha pensado en el divorcio, y tampoco estaba enojado con ella. Esto sorprende a Nadia, y Lucas dice que si hay alguien que debe disculparse ese es él. Nadia se pregunta que qué sucede, por qué ese toque es algo familiar, recordando a aquella persona que tenía un trapo en sus manos, mencionando que es imposible, preguntándose si no fue solo un sueño. Nadia llama a su Alteza, y le pregunta si ha estado alguna vez en su habitación. Lucas dice que fue una vez cuando ella estaba enferma, y no pudo dejarle sola mientras estaba enferma. Este dice que siente mucho si fue grosero, y Nadia piensa que entonces no fue un sueño, porque cuidó de ella mientras estuvo enferma, y cambió sus toallas, y fue el duque quien estuvo a su lado, y debido a que es la esposa del duque debió cuidar bien de ella. Pero Lucas lo ama a Nadia, y ésta le dice que sí a su Alteza. Pero Lucas le pide que por favor le llame por su nombre, porque como dijo, ahora están casados, y debido a que el malentendido ha sido resuelto, este le pregunta que qué tal si regresa a su habitación, porque se ha hecho tarde. Pero en ese momento Nadia agarra la mano de Lucas, y le pregunta si quiere o si realmente debe ir a su habitación, porque si son una pareja, esto desconcerta a Lucas. Y Nadia pregunta si no deberían compartir la misma habitación, y esto mientras se ve algo mareada. Pero el duque suspira y dice que antes de eso, le pide a Nadia que espere, porque sobre el hecho de que tomó su anillo. Esto desconcerta a Nadia, quien se pregunta que qué dice, que por qué le está hablando del anillo ahora, o que si eso significa que es el final de ese matrimonio, diciéndole el duque que le ha llevado uno nuevo, porque el anillo de su esposa no le encajaba bien y parecía incómodo, y aunque ya era tarde, este pone un pero, porque si todavía está bien, le pregunta si puede aceptarlo, y esto mientras se inclina poniendo el anillo, viendo como un chin más adelante Lucas está poniendo el anillo, y Nadia piensa que Jade tenía razón. Realmente él se preocupa por ella, y al principio tenía miedo, pero ahora está segura de que él no es alguien que pueda hacerle daño. Pero esta piensa que se siente mareada, porque mientras se relaja su cuerpo se siente pesado. En ese instante Lucas le pregunta a Nadia si se siente bien, y esta dice que sí, es solo, diciendo creer que estará bien si solo se recuesta por un momento. Lucas se pregunta que cómo que recostarse, viendo nosotros cómo él se pone, porque al parecer es la prueba de los recién casados, porque su esposa quiere recostarse en su cama, y este se pregunta que cuál es la respuesta correcta, si solo debe decir buenas noches y salir de la habitación, o si debe acostarse a su lado. Este se vuelve a preguntar que cómo que en su cama, y Nadia llama a Lucas y le pregunta si no está cansado, pidiéndole que vaya a dormir a su lado. Viendo nosotros cómo esto impacta en Lucas, el mismo que llama a Nadia, porque solo porque están casados no significa que tienen que compartir la misma habitación. Ante lo que Nadia dice que sus padres lo hacen así, y además es tan desconocido ahí,
y es muy solitario dormir sola. En ese instante Lucas llama a Nadia y le pregunta si sabe qué hacen las parejas que duermen juntas. Nadia se sorprende y dice que eso, porque entonces pregunta que qué pasa entre las parejas, porque se duermen juntos, y esto mientras el duque mira preocupado, diciendo Nadia muy feliz, que ellos se abrazan mientras duermen. Viendo cómo Lucas se impactó y cayó ante esta información, preguntándole Nadia si está bien, porque luce algo pálido. Y esto, porque siente la culpa y no es lo que esperaba, y se siente avergonzado. Diciendo Lucas que está bien, solo que dejó de sentir sus piernas. Y Nadia dice parecer que también él está cansado, porque se sentirá mejor si duerme junto a ella. Preguntándole Nadia si no quiere enviarle a su cuarto otra vez, diciendo Lucas que por supuesto. Pero este piensa que él realmente está loco, porque tiene malos pensamientos sobre ella, su muy inocente esposa. Viendo cómo Lucas se ha acostado al lado de Nadia, pensando que solo debe ser paciente. Viendo cómo en su mente tiene muchos Lucas cantando, mientras se ve muy afligido, pensando que debe soportarlo. Pasando nosotros a la mañana siguiente, donde Nadia se está despertando, y se pregunta que qué sucede, o que dónde está él, mencionando que estaba muy claro, no, porque Lucas le abrazaba. Y ahora que su esposa le dijo que lo llamara por su nombre. Esta piensa en su esposo mientras se ve muy feliz, mencionando que solo una palabra, y no puede creer que se siente tan apenada y feliz al mismo tiempo, porque las únicas personas de las que fue cercana eran solo sus amigos y su familia, siendo ella la hija más joven en su familia, y por eso ellos le sobreprotegían. Así que ese matrimonio repentino fue una carga para ellos, y fue realmente aterrador, poniendo Nadia un pero, porque aunque juzgó basado en su apariencia, Lucas le comprende bien, y además se disculpó con ella, y también recordando cuando le dio el anillo, pensando que su voz fue realmente agradable, pensando que es muy valiente. Pero en ese instante alguien llama a la duquesa. Es Wendy, quien le dice a la protagonista que su comida está lista, y le pregunta si desea comer luego de bañarse. La protagonista se sorprende, y dice que sí, pensando que las sirvientas han llegado ahí, pero pide esperar un minuto. Pensando que, por cierto, porque el día anterior engañó a las sirvientas y se fue sin ellas. En ese instante llaman a la duquesa, y una de las criadas le pregunta si está ella bien. La protagonista dice que sí, se siente fresca y relajada luego de una buena noche de sueño. Pero Wendy llama a la duquesa, preguntando que por qué ella dejó su habitación sin decirles, porque escuchó que pasó la noche con el duque. Ante esto la otra criada llama a Wendy, y la protagonista dice que iba a regresar a su habitación, y lo siente. Pero sí, la noche anterior se durmió mientras se abrazaba al duque, y de hecho ese lugar era tan desconocido que estaba un poco asustada, pero gracias al duque ese día se siente muy cómoda. Wendy pregunta si sucedió algo más, pero la otra criada tapa la boca de Wendy, y dice que le da mucho gusto que descansara bien la noche anterior, porque luego de llegar recientemente a Staton la comida se enfrió, y debe comer rápido. Pero la protagonista piensa que las sirvientas siempre son muy amables, pero aún así, cree que es realmente difícil hacer eso todo el tiempo, mencionando que realmente le gusta ese tipo de trato, viendo cómo ambas sirvientas se pelean. Y esto porque Wendy tiene curiosidad sobre la noche de la protagonista, mientras la protagonista sigue mencionando que tal vez no las entendió, porque tampoco tuvo mucho tiempo para conocerlas, y será más cercanas a ella primero, porque sí hace amistad con las personas de ahí, diciendo la protagonista que comerá bien, y tal vez pueda. Mencionando, también que tal vez comience a pensar en ese lugar como su casa, pidiendo que tomen una taza de té juntas, preguntando si le gusta, pasando nosotros a otro lado, exactamente a la oficina de Lucas, preguntándole a alguien a Jade si pasó algo bueno, porque parece que él está de buen humor. Jade dice que claro, porque llevó al jefe de barberos, y también hay buenas noticias en la zona, pensando que la llegada de la duquesa con su alteza es un regalo del cielo, recordando aquellos comentarios, cuando una criada preguntaba si escuchó eso, porque dicen que su alteza y la duquesa durmieron en la misma cama, y otra preguntaba si en un solo mes, pensando Jade que finalmente él durmió con su esposa, su alteza, preguntándose si podrá preguntar qué pasó, porque aún no se ha afeitado, viendo como Jade lo ama a su alteza, diciendo que es él, preguntando que cómo llegaron las cosas a ese punto, porque finalmente durmió con su esposa, y después de todo,
pregunta si no es el duque capaz de hacer eso, dándole felicitaciones a su Alteza, diciendo a Lucas a Jade que llegó justo a tiempo, pidiendo que le siga al campo de entrenamiento justo ahora. Jade dice que de repente, pregunta que por qué al campo de entrenamiento, que de qué estaba hablando esa mañana, porque ese es un gran día, preguntando si no es esa una sorprendente integración entre ellos dos, y bueno, todo esto porque Lucas se siente culpable, y este suspira muy enojado. Suspira lanzando un fuerte grito, preguntando Wendy que qué es ese sonido, diciendo preguntarse que dónde aúlla ese monstruo, porque es aterrador, viendo nosotros a Jade dándose en la cara, porque le escuchó toda la historia.